buenas tardes. Primero, de nuevo, hacer eco de las palabras del profesor, agradecer a Ignacio por generar esta instancia y por invitarme, fue un tremendo privilegio. Y en honor al tiempo, avanzamos. Yo pensaba, o sea, no tuvimos mucho tiempo de hablar con el profesor Leves, porque estaba en el extranjero, que si yo me había hablado que quería hablar de Heisenberg, de cuántica, y yo pensaba que iba a hablar un poco también de este personaje, de Schrödinger. Y de, bueno, lo mencionó de cómo esta mirada súper radical de Heisenberg de ceñirse absolutamente a lo observable, construir de ahí su física, digamos. Se contrapuso fuertemente, a la idea de Schrödinger. Él desarrolló también mucho de la mecánica cuántica, pero él tenía una visión mucho más clásica del asunto. Él escribió la ecuación de onda, que después se interpreta como la probabilidad de que un objeto cuántico aparezca, qué sé yo, si uno mide la posición, etc. Pero la raíz de eso es esencialmente cuántica. Él pensaba de que los objetos, a nivel fundamental, eran ondas, no la descripción de la probabilidad. Y pensé que iba a hablar de eso, así que se los comento ahora, como no lo hizo. Y yo veo un paralelo entre esa tensión Heisenberg y Schrödinger con lo que hubo mucho tiempo atrás entre Galileo y Aristóteles, en el sentido de que lo que había era una concepción clásica, digamos, en el tiempo de Aristóteles, de que la naturaleza de cierta forma se comportaba de acuerdo a causas que se podían entender por el hombre, en fin. Y Galileo solamente observó hechos, observó planos inclinados, empezó a botar bolitas y efectivamente la visión de estos dos personajes predominó en el ámbito de la física. Ellos escucharon lo que decían los datos, ¿verdad? Y empezaron a construir ciencia a partir de eso. Pero ¿qué significa dejar que los datos hablen? Si al final, ¿cómo podemos dar sentido a algo si no somos nosotros los que hablamos? Si decimos que los datos hablan, los datos no son nada si no los interpretamos, y todas esas interpretaciones tienen de alguna otra forma teorías detrás que le dan un peso. Entonces, ¿qué significa este gesto hecho por estas dos personas de dejar que los datos hablen? A mi juicio, la respuesta está asociada a la estructura. Espero que se acerque un poco a lo que el profesor le decía de que la naturaleza es esencialmente matemática, y vamos a ver si me compran el cuento de aquí a unos minutos. Pero para hablar de esto, este problema está estrechamente vinculado con la naturaleza misma de la ciencia, y hay muchas visiones, pero voy a presentar ahora solo dos dentro de la filosofía de la ciencia, el realismo científico y el antirrealismo. Y voy a mostrar un video de Dawkins, pero en verdad me lo voy a saltar. El realismo dice que si lo que dice la motivación más o menos esta, si lo que dice la ciencia no es verdad, si los objetos que postula cualquier teoría científica no fuesen reales, no tuviesen un eco en la realidad externa, entonces sería un milagro de que todo funcionara como funciona, sería un milagro de que los aviones volaran, sería un milagro que las vacunas sanaran gente, sería un milagro que el éxito de la ciencia no se entendería. Entonces, más o menos sería una cosa como esta. Supongamos que tenemos una teoría T, por ejemplo, respecto acerca de cierto objeto X. Por ejemplo, una teoría atómica respecto efectivamente del átomo, que predice cierta propiedad dadas ciertas condiciones. Entonces, si yo caliento o tengo bajo cierta presión un gas, van a ocurrir ciertas cosas. Supongamos que se dan efectivamente esas condiciones y después de ellas se obtiene la propiedad predicha posterior a ello. Pero supongamos que no existe X, o sea, supongamos que no existen los átomos, que dice la teoría. La teoría T no refiere entonces a nada en el mundo, y eso implicaría que no se conoce, puede que no exista ningún vínculo entre las condiciones que yo preparé y los resultados que yo había predicho. Eso suena súper raro. Si nosotros no aceptamos eso, probablemente tampoco tengamos que aceptar el punto 3. Esto es lo que llamaríamos una instancia de inferencia al mejor argumento. O sea, en realidad no es un argumento decir de que la cosa funciona y por eso lo que dice la ciencia es verdad, pero parece ser una instancia del mejor argumento que tenemos.
El eslogan sería, bueno, si la ciencia funciona tan bien es porque nuestras teorías son básicamente correctas y lo que dice cualquier teoría madura en ciencia es verdad o aproximadamente verdad respecto del mundo. Y eso implica tres cosas. Por un lado, que existe un mundo exterior y que es susceptible de ser descrito por la ciencia, este es el requisito metafísico, que tenemos acceso a ese mundo exterior y que podemos llegar a conocerlo, el requisito epistémico, y que las entidades que nosotros usamos cuando, átomo, ¿qué es eso? Electrón, ¿quién ha visto un electrón? Bueno, que esas entidades que nosotros ocupamos efectivamente refieren a algo. Un realista asumiría estas cosas. Pisilos dice, un filósofo de la ciencia, que si nuestra mejor ciencia no es nuestra mejor guía hacia nuestros compromisos ontológicos, entonces nada lo es. Y Van Fraassen, que en realidad es antirrealista, pero para tratar de atacar el punto, define primero qué es ser realista, dice que la ciencia pretende entregarnos a través de sus teorías un relato literal y verídico respecto de lo que es el mundo. Aceptar una teoría científica entonces significa aceptar lo que nos dice eso. Bueno, eso tiene un montón de críticas, por supuesto. En filosofía nada está exento de crítica. Y voy a presentar solo una, que es la metainducción pesimista dada por este señor Larry Laudan, en un texto que se llama Refutación del realismo convergente. Bueno, el argumento es más o menos como este. Dice, bueno, si el realismo afirma de que la ciencia es exitosa porque en realidad lo que dice es verdad, pero la historia nos muestra de que teorías exitosas antes ahora se consideran falsas y por lo tanto el realismo tiene que ser falso. Y para eso es una idea un poco tomada de Kuhn, para aquellos que hayan leído Kuhn, de la revolución de la ciencia, de los paradigmas científicos, etc. Pero bueno, el argumento es metainductivo porque en el fondo dice que si la historia nos muestra que ha cambiado mucho esto, entonces nada nos asegura de que nuestras teorías actuales no vayan a cambiar. De hecho, si uno, por inducción, deberían cambiar. Entonces deben ser falsas. Y los físicos en realidad esperamos un poco que sea así. O sea, tenemos esperanza en estas teorías de gran unificación, no podemos ahora cuantizar la gravedad, pero esperamos de que hayan teorías que de alguna otra forma nos permitan cuantizarla, y en ese sentido la relatividad general tiene que ser falsa de alguna otra forma. Entonces, para que este argumento sea poderoso, para que funcione, depende mucho de la segunda premisa, de que la historia nos muestre que los términos efectivamente no refieran, de que cosas que se hayan postulado en teoría científica después hayan sido falsas, y él da una tremenda lista de las esferas cristalinas en astronomía antigua y medieval, teoría de amor en medicina, teoría del calórico, el éter, en fin, y él dice podría seguir hasta la náusea. Un realista, Psilos, trata de defender obviamente el realismo. Entonces, él pide madurez. Él dice ya, bueno, sí, está bien, sí, la ciencia ha dicho un montón de cosas, pero solo algunas teorías son susceptibles de ser realmente creíbles y de decir verdad, y esas son las teorías maduras, por un lado, y las que entregan aportes nobles, o sea, cosas nuevas. Y él dice que si uno pide madurez, o sea, que se hayan mantenido en el tiempo, se hayan desarrollado y han generado escuelas, qué sé yo, varias de estas, la teoría de humores en medicina, por ejemplo, o la teoría fluvial electrostática, o la teoría del registro en química, perdón, dejarían de estar en la lista. Y si uno pide aportes nobles, entonces también nos echamos las esferas cristalinas, la teoría de inercia circular, acción por contacto, y en fin. Además dice que debemos intentar demostrar que los términos realmente centrales sí se mantienen y por tanto sí refieren, y hace todo un análisis para demostrar de que en el fondo, dentro de la teoría del calórico y la teoría vibratoria del calor, en el fondo la esencia es común. Lo mismo pasa con el éter. La gracia del éter era que nos permitía tener onda, y clásicamente uno ve onda como perturbaciones de un medio, entonces tenía que haber un medio. Y el electromagnetismo, etcétera, nos entregan así transparentemente las ecuaciones de onda, entonces tenía que haber un medio. Pero en realidad lo importante es la onda, en la oscilación. Y eso se mantiene. Entonces con eso lo que hace Psilo es tratar de deflacionar un poco esta cosa inductiva, dar menos
menos ejemplos, y como ya hay menos ejemplos, ya no es válido por inducción decir, ah, la ciencia está equivocada. Pero a mi juicio hay una omisión imperdonable, tanto por la UDAN, bueno, Silo no tenía por qué defender algo que no habían atacado, pero la UDAN no menciona la gravitación universal de Newton y la relatividad general dentro de su lista. Y resulta que esta efectiva, nadie puede decir que la gravitación universal de Newton no es una teoría madura, ni que haya entregado nuevas predicciones. O sea, fue una tremenda revolución conceptual, fue gigante. Y que sus términos centrales efectivamente no refieren a la luz de la relatividad general, no hay fuerza de gravedad. A mí no me está trayendo la Tierra ahora. Yo me estoy moviendo por un espacio que es puro. Pero no hay interacción no hay fuerza entre objetos, sino que la energía en el fondo deforma el espacio-tiempo, los términos son absolutamente distintos, en fin, no hay referencia. Entonces, a mí, ahí me quedó la escoba. Porque o sea, imagínense, yo estudio física, entré a esta universidad pensando de que eminentes profesores me iban a entregar la verdad de la vida, de todo, del universo, aquí la verdad es esta, y resulta de que una cosa tan importante como la gravitación newtoniana, resulta que no dice nada de la verdad. O sea, el mundo no es como no... Y tiene un éxito así, pero gigantesco. Podemos lanzar satélites con la gravitación newtoniana. Entonces, ¿cómo puede ser que la gravedad newtoniana no tenga nada de verdad? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo? ¿Es un milagro que resulte también? ¿Cómo así? Y menos mal, para mí al menos, este caballero, John Worrall, rescató los trabajos de Poincaré y propuso lo que llama realismo estructural en un paper que se llama Realismo estructural, lo mejor de dos mundos. Es, a mi juicio, la mejor interpretación filosófica de la ciencia que conozco hasta ahora, y va más o menos así. Los realistas dicen que el éxito de la ciencia no puede ser un milagro, y lo que dice la ciencia debe ser verdad, porque si no, no funcionaría. En cambio, los antirrealistas dicen, bueno, los términos científicos no refieren, entonces no pueden ser verdad. Él toma esto, lo mete en una juguera y dice que la verdad, hay efectivamente verdad en ciencia. No es un milagro que funcione, pero no es el contenido de sus elementos teóricos lo que la hace funcionar, es su estructura. Y ahí todo calza un poco. El término estructura es un poco, o sea, ha sido súper criticado también dentro de la filosofía, y me gustaría tratar de ejemplificarlo con un ejemplo súper cotidiano. Todos han hablado por teléfono alguna vez en la vida, todos toman el teléfono y le responden, qué sé yo, a su hermano y reconocen la voz de su hermano. La pregunta es cómo puede reconocer la voz de su hermano. Y obviamente la respuesta está en el funcionamiento del aparato. Entonces, nosotros sabemos de que el sonido son vibraciones en el aire, ¿verdad? Ustedes, asumo, me están escuchando, pero el aire que está en contacto conmigo, que está saliendo de mi boca, en realidad no llega hasta sus oídos. Es una perturbación que se va moviendo. Esos cambios de presión llegan al oído, está el tambor, el yunque, qué sé yo. Esta cosa empieza a se transforma en movimiento mecánico, ese movimiento mecánico se transforma en un impulso electroquímico que empieza a viajar a nuestro cerebro, donde interpretamos la voz. Bueno, en un teléfono, la parte del micrófono, esto es un parlante en verdad, pero es más o menos similar. Hay una membrana en donde las oscilaciones de la voz, este registro que hace posible que usted distinga la voz de su hermano o de su mamá respecto de su polola o pololo, lo que sea, esas pequeñas vibraciones, la forma muy característica de moverse del aire, mueven esta membrana. Esa membrana tiene adosado un imán que se empieza a mover exactamente igual como se mueve la membrana, la cual se mueve exactamente igual como ustedes mueven el aire. Los campos magnéticos variables generan campos eléctricos, la ley de Faraday, y esos campos eléctricos generan
genera una diferencia de potencial aquí que en el fondo después se va por las líneas, el cableado del tendido eléctrico, regresa, o sea, llega hacia el teléfono de su interlocutor, entra por acá, empieza a generar una corriente ahora variable y genera un campo magnético variable que se mueve exactamente igual como los pulsos que venían en los cables, que se mueven igual como el imán que se movía antes y así sucesivamente. Mueve ahora un imán que mueve una membrana que mueve el aire de exactamente la misma forma. ¿Qué es la voz entonces? Cuando ustedes me dicen ya, sí, yo conozco la voz de mi hermano o mi mamá, ¿qué es lo que conocen? Lo que entiendo por estructura es precisamente eso. Lo que estoy tratando de ejemplificar es que nosotros tenemos 5 sentidos. Esos sentidos son en el fondo detectores y lo que detectan son señales sobre un background. Las señales son diferencias. Nosotros somos animales que nos movemos gracias a estas diferencias. Y de esas diferencias nosotros generamos información. Si yo tomara el cable que va desde mi oído a donde proceso sonidos y lo llevara al lugar de mi cerebro donde decodifico imágenes, yo podría ver en 360 grados. Un grito agudo sería como encandilarme, qué sé yo, o el sonido de un cello así gutural sería como una noche oscura, bien dramática. Lo que yo entiendo por realidad, la representación de la realidad parece ser súper distinta a esto, a fluctuaciones, cambios de presión en el aire. Yo no me imagino cambios de presión cuando escucho a mi señora, por ejemplo. Lo interesante de este ejemplo, a mi juicio, es que en todos estos pasos se preserva la estructura, se preserva la diferencia, se preserva la frecuencia con la que oscila mi voz, genera una frecuencia bien determinada en la oscilación del campo magnético y del pulso eléctrico, en fin. Entonces, eso es lo que yo entiendo por estructura. En el fondo, cuando nosotros hacemos teoría y podemos ver la estructura de las cosas, estamos obteniendo información, datos de nuestros sensores, etc., que nos permiten generar relaciones entre una cosa y otra. Y esas relaciones sí son verdaderas. Y eso nos permite, o sea, eso soluciona el problema, por ejemplo, con la gravedad, porque sabemos que la gravedad newtoniana es un caso especial o sea, no un caso especial, es un caso límite de la gravitación, de la relatividad general. Igual que las transformaciones de Galileo son un caso límite de las transformaciones de Lorentz. Entonces la estructura está. Y es eso a lo que nos estamos aproximando. La ciencia sí nos entrega verdades, señores, según lo que... Y quería respetar lo que decía el profesor. Él decía, la realidad es matemática. Bueno, la matemática es el lenguaje que ocupa, en este caso la física, para poder desarrollarse. Y la matemática tiene la ventaja de que precisamente se trata de cuantificar cosas y de relacionarlas. Y un cuerpo es un lenguaje, como ningún otro, cuyo campo de estudio es sí mismo. Entonces no tiene límites para desarrollarse, basta que sea autoconsistente. Entonces si la naturaleza es autoconsistente y tiene relación entre eso, y nosotros generamos un cuerpo, un lenguaje que es autoconsistente y que de hecho trata sobre relaciones entre cosas, es súper probable. Y si nosotros como animales sintientes, cuyo único acceso a la realidad es a través de la prolongación de nuestro sentido en objetos de medición, en detectores o lo que sea, entonces es súper probable que el resultado final sea súper abstracto y apunte solo a las relaciones entre estas cosas. Bueno, para terminar, hay varias versiones del realismo estructural. Está el realismo estructural epistémico, que en el fondo dice que lo único que nosotros en realidad podemos aspirar es a conocer estas relaciones entre cosas. Está el realismo estructural ontológico, que es mucho más radical y dice, no señores, solo existen relaciones en el mundo, no existen objetos. Es como relaciones sin relata. No existen objetos que se relacionan, existen solo las relaciones. Y esta idea parece ser súper rara, pero la gente que la defiende se apoya, de hecho, en teoría de grupo.
habla, por ejemplo, de que los invariantes nacen de la simetría y la simetría son la estructura de los grupos y los invariantes son los que nosotros de alguna otra forma medimos en los laboratorios, qué sé yo. Se apoya también en teoría cuántica de campos, diciendo que los campos no son cosas sino un sistema de efectos y por tanto de relaciones. Y en relatividad general, hablando de la coherencia de las leyes físicas, etc. Todo esto, por supuesto, tiene críticas, pero en fin, no voy a andar en eso. Entonces llegamos al principio. Estaban estos tipos que se dedicaron a observar, que pedían que los datos hablaran. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿es innecesaria la filosofía entonces? Esta elucubración autoconsistente a nuestra escala humana, etc. Y yo creo que no. Yo creo que de hecho es fundamental porque precisamente la física no es matemática. A mí me gusta pensar que los físicos son como los poetas de la matemática. Toman elementos, estructura, gramática, sintaxis, qué sé yo, y le dan un significado. Y ese significado es lo que nos permite a nosotros, de hecho, racionalizarlo y tratar de aspirar a entender el mundo afuera, la realidad que hay detrás. Así que podemos rescatar estos caballos. Y bueno, aquí hay un montón de bibliografía por si quieren. En particular, ¿dónde está Poincaré? El valor de la ciencia, el capítulo 10 y 11 se remite a estas cosas, pero el libro entero es súper bueno, así que si no tienen nada que leer, les recomiendo. Muchas gracias.